Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de música, de fundaciones, de festivales y también un poco de crítica también a las cosas que se hacen en el Ayuntamiento de Arrecife. Parece como una cantinela que hablamos todos los días, pero es que hay mucha gente que también está disgustada y entre otras cosas nuestro invitado también. No queremos dar solo bombo a esa parte, pero sí destacar una serie de injusticias que yo creo que él va a denunciar. Vamos a hablar en este caso de música con Nino Díaz. Él es el fundador, ¿no?, de su propia fundación, de la Fundación Nino Díaz, pero también fue el hombre que arrancó esas programaciones culturales de la Casa de la Cultura y que fue interrumpido bruscamente también cuando los cambios políticos en el Ayuntamiento de Arrecife. Vamos a hablar de esto y de mucho más con Nino Díaz. Nino, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí bien, de nuevo. Bien, bueno, estuviste en Plano contra Plano, ¿no? Sí, un placer, la verdad. La verdad que sí me gustó. Me acuerdo que Cinema Paradiso. Cinema Paradiso es mi película. Es tu película, ¿no? Parece que te veías reflejada, la verdad que sí. Una gran película también. Bueno, vamos a empezar hablando de algo similar, que es el arte también y que es la música. Empezamos hablando desde la Fundación, la actualidad, porque también para que tú promociones lo que tú también quieres. Después hablaremos un poco de las actividades y qué es eso de la Fundación. No sé, concierto de flauta y guitarra Índigo Dúo, que es, cuándo va a ser, de qué va, quién puede estar interesado en ir. Pues mira, es un concierto que tenemos mañana en Tías a las 9 en el Salón Indieras. Es un grupo de Fuerteventura, muy bueno, y el programa va a ser, yo creo, ¿para quién dices tú? Pues para todos los públicos, para entendidos en música clásica y para neófitos, gente que quiera vivir su primera experiencia, porque será todo un programa de música latinoamericana, es decir, 4 compositores de Cuba, Brasil, Venezuela y Argentina. Claro, ese tipo de música, aunque es música clásica, es muy cercana a nosotros porque por nuestra relación con Latinoamérica. Es un programa muy agradecido, muy apto para todos los públicos. Pero el sonido suena como qué. Suena como que difícil de claro, escribir en palabras. Con instrumentos no a lo mejor habituales. No, pero mira, ¿sabes qué le pasa a la música clásica latinoamericana? Tiene algo que la hace única en el mundo y es que se contaminó por todos esos ritmos, por todas esas... y no solo por los ritmos propios de la propia música americana, sino después por toda la música africana, por toda la inmigración. Y yo creo que es de las músicas clásicas más bonitas del mundo, mejor incluso que muchas de las músicas centroeuropeas, porque ganó en ritmo, en frescura, se dejó llevar mucho por todas esas músicas tradicionales que le da un carácter, yo soy un defensor a muerte de la música clásica latinoamericana. Se conoce y poco, es desconocidísima, no se programa nunca en ningún sitio. En Europa, claro, Europa es la cultura dominante en ese sentido, Alemania, Austria, todos esos países centroeuropeos, pero Latinoamérica... Yo creo que podría hablar de tú a cualquiera de esos países. ¿Qué autores hay así que hayan sido destacados? Porque yo tampoco... Hay muchísimos. Ahora mira, por ejemplo, aquí va a estar Astor Piazzolla, que va a hacer unos tangos, pero claro. Él presenta el tango, que es una música tradicional conocida por todo el mundo, pero con una visión desde el punto de vista de la música clásica. Incluso Astor Piazzolla tiene estudios para instrumentos de música clásica, estudios de tangos, para tocar en los conservatorios y para hacer... Pero yo lo encuentro espectacular, realmente, porque es esa simbiosis, esa mezcla entre lo tradicional y lo culto, que se juntan y muy bien, está muy bien mezclado. No sé si lo dijiste en la Sala Indiera de Tías. En el Salón Indieras en Tías, mañana a las 9. Creo que un concierto para vivir una experiencia inolvidable para todo el mundo, niños, mayores, gente que entienda de música, gente que no entienda absolutamente nada de música clásica. Se lo va a pasar súper bien porque va a ser es un concierto con mucha fuerza y muy cercano a nosotros. Claro. De todas maneras, Nino, por ejemplo, yo fui hace ya años, antes de tener niños, y fui, no sé si te suena, a Camel House por Mache, de un inglés. No he oído, pero sí que sé. Vale, que el tío traía sus cosas y tal. Y fui por un compromiso de mi mujer. Y yo no sé si fue demasiado profundo lo que el hombre trajo, pero... No quiero decir, pero también quiero decir que mucha gente dice, luego lo intentas y es duro, no sé si uno tiene que estar muy formado, no sé si este concierto, igual no. Porque no, seguro que este no. Pero mira, sí que es verdad. Pero si entiendes esa crítica que hay como Lo entiendo, y además nosotros intentamos de evitar eso, y de todas maneras es un tópico, el que la música clásica es para sesudos para gente con una cultura no es cierto.
por supuesto que nadie ama lo que no conoce. Quiero decir, tú no te enamorarías de una persona que no has visto nunca. Quiero decir, la música, a medida que vas conociéndola y escuchándola, más te va gustando y más vas entrando en ese mundo. Pero eso pasa con todas las músicas. Quiero decir, si tú no hubieras escuchado nunca a los Beatles, tampoco... El primer día... Claro, pues es como la tónica, ¿no? Como dicen, claro, a veces te puede dejar frío y dices, no me interesa para nada, y a medida que vas profundizando, pues te va gustando cada vez más, porque es así. Pero no es necesario ser un experto en música clásica para que se te pongan los pelos de punta, no, eso no es cierto. Pero sí que hay músicas más duras, eso también, claro. Hay cosas más asequibles, y yo, por ejemplo, a alguien que quiera ir a la ópera, no le digo que vaya a una ópera de Wagner, del Anillo de los Nibelungos, porque 6 horas de ópera, si no has ido nunca a la ópera, te puede resultar una experiencia hasta desagradable. Yo creo, cuando hay muchas óperas mucho más asequibles, de Puccini, de Rossini, de Verdi, que son 2 horas, 3 horas, incluso, pero estar 6 horas en una ópera donde ya es todo un proceso compositivo mucho más complejo, ya no existe esa melodía que puedas tararear, sales de allí después de 6 horas y no eres capaz de recordar casi nada, todo se vuelve, la música se vuelve, y tú de eso entiendes mucho, porque Wagner fue el que inventó el leitmotiv en la música, que luego en el cine eso se explotó, pero se inició ahí a principios del siglo XX. Todos son como pequeñas microcélulas que van representando los estados psicológicos de cada personaje, pero luego tú te vas de allí y no eres capaz de silbar ni un solo. En cambio, las óperas de Verdi y todas esas, pues te puedes ir cantando las arias, porque aparte no es que puedas, es que prácticamente no te las quitas de encima, porque son muy pegadizas. Sí, nosotros ya tenemos un subconsciente, la música ha sido muy utilizada en la publicidad, ¿no? La música clásica, claro, y entonces al final cuando ya te suena, ya te lo agradeces y eso es lo que quieres. El cine ha ayudado mucho en ese sentido, porque al incorporar la orquesta sinfónica se ha incorporado a la música de cine ya como una cosa habitual. Han habido bandas sonoras, por supuesto, que no son... Pero la orquesta es prácticamente la base del 90% de las películas. Sí. Y eso hace que nos hayamos habituado pues, a ese sonido de los violines, de toda esa gran orquesta, y ya no nos es lejana. Era probablemente al principio, antes del cine, sería mucho más extraña para el que oía una orquesta. Ay, esos sonidos tan raros, sobre todo la gente que estaba acostumbrada a la música tradicional, que es más de percusión y algunos instrumentos, es más básica, y la orquesta sinfónica es un sonido mucho más complejo. Pero en ese sentido el cine yo creo que nos ha hecho un trabajo y que maravilloso, y la música del cine al final es una continuación de la música clásica, porque ya muchos compositores de cine se tocan ahora en las salas de conciertos, muchísimos, John Williams y Centenario. Cada vez hay más festivales, el de Tenerife ¿no? Sí, claro, Filmusité, pero incluso no solo festivales, sino que ya se programa habitualmente música de Nino Rota en medio de Brahms o música de John Williams o de grandes compositores de cine, que no hay tanta diferencia con el repertorio clásico. Yo creo que ahí el cine le debemos muchísimo al cine, claro. La música clásica. Bueno, seguimos avanzando. La Fundación Nino Díaz. ¿Quién era? Pepe Damaso, creo que me decía, dice, mira, mi fundación es un desastre, o algo así me venía a decir, como que no arranca, no cobramos, no tal. No sé si es una aventura crear una fundación, o qué lo has hecho, con qué objetivos. Bueno, muchos quebraderos de cabeza, sí, y sobre todo para mí que la fundación al final ha sido la excusa para hacer un montón de proyectos que llevaba arrastrando toda la vida y que nunca llegaba el momento de hacerlo. Y Lanzarote tenía que ser Lanzarote, porque yo siempre me he visto con la obligación un poco... Eso te iba a decir, ¿te has sentido como ser el que quizás ha estado en un nivel suficiente como para atraer...? Yo creo que me he visto obligado a hacerla aquí de alguna manera, porque yo además creo que todo lo que me dieron aquí, mis padres y toda la infancia y toda la juventud que viví aquí, y mi inicio en el folclore, yo empecé en la música con el timple. Y la gente dice, y yo nunca he renunciado a eso. Cumplías con los requisitos, la gente grande es el que tiene el timple. Siempre, eso también es así. Sí. Y yo me inicié, tuve 10 años tocando el timple en el Rancho de Pascua, en Tías, toda mi vida, y la verdad que eso me ha marcado para siempre, y no me arrepiento ni reniego de toda esa época. Tengo 2 timples, tengo un timple en Barcelona, tengo un Simón Morales aquí, que me regaló mi padre con 7 años,
y eso me ha marcado la vida. Y yo creo que al final es una cuestión un poco de devolver lo que te han dado, porque sí, ¿no? Las limitaciones que había en Lanzarote, tú lo sabes, en esa época, además para estudiar música y todo eso, ¿no? Hace 40 y pico años no era el círculo de amigos de la música y para de contar, porque ahí es donde estudié yo y un poco donde me inicié luego con estudiar solfeo, el clarinete. Es que eso fue, también para los telespectadores, decir un poco que luego, donde tú has estado, tu instrumento ha sido el clarinete, fuiste a Barcelona y después a Berlín, donde has desarrollado una carrera. Yo hice en Barcelona, hice tres carreras superiores, que fue el clarinete, que ya lo empecé aquí, lo empecé en el Círculo de Amigos de la Música, en Arrecife, ahí al lado del almacén, justo a la puertita de al lado, que creo que todavía está, sigue, yo creo que está ahí todavía. Con Duro Cabezón, ¿no es? ¿O con... Sí, ahí nos conocimos todos, Pepe Artiles, Cabezón, toda esta gente, que ellos ya eran mayores. Y ahí me inicié, luego acabé en Barcelona, acabé el superior de clarinete, acabé el superior de composición y el superior de dirección de orquesta. Que por cierto, que lo ponía por ahí en algún periódico, soy el único lanzaroteño con el título superior de dirección de orquesta desde hace 20 años. Es que te iba a decir, en Canarias no se puede estudiar dirección de orquesta. Fui el primero y de momento creo que sí, voy siendo el único, porque esos estudios no se pueden realizar aquí, sino tienes que irte a la península o fuera ya. Sí, lo que quieres decir, claro, puede parecer falsa modestia, pero que es verdad que tú, la formación que tú tuviste, eso aquí casi No, claro, yo llegué a un momento en que ya no llegué a donde tenía que llegar y ya... Porque en Berlín, ¿por qué? ¿Por qué te acabas quedando en Berlín? Eso también es largo de explicar. Yo estuve una época larga en Barcelona, estuve 25 años en Barcelona, porque acabé la carrera allí, me presenté a unas oposiciones. ¿Y ya te quedaste allí? Sí, gané las oposiciones y tú sabes que ya cuando, claro, apenas tendría 29 años o así, acababa... Y claro, entonces empiezas a tener hijos, la familia, todo se te empiezas a echar anclas por todos lados y llegamos fijando ahí. No, claro, la vida un poco es la que te va marcando el ritmo. Estuve 15 años, yo tengo la plaza de funcionario allí en Barcelona, bueno, pedí excedencia, no volveré nunca, pero realmente sí, gané una plaza de profesor de clarinete allí, estuve de director en la escuela municipal los últimos 5 años antes de marchar. Fue una experiencia súper bonita, pero yo me veía también que ahí me faltaba el aire. Yo es que soy un poco soñador y lo dejé, monté la empresa, monté la editorial justo en esa época, que la tengo todavía, la editorial la tengo en Berlín, tengo una editorial de música contemporánea con más de 700 autores y de música contemporánea, tú imagínate, montar una editorial de música contemporánea ya... Es que a mí me gusta lo difícil, porque una editorial ya no funcionaría demasiado bien, pues de música contemporánea, pero bueno, ha funcionado y yo creo que especializarse yo creo que es bueno, y más ahora en el siglo XXI, donde ya hay de todo, en todos lados, sí, hay que especializarse. Ahora que puedes trabajar a nivel global, que el mundo, digamos, ahora puedes trabajar y vender en todo el mundo, tú con una página web puedes acceder absolutamente a todos los países del mundo. Pues lo mejor yo creo que es especializarse, porque si vendes zapatos y vino y partituras y chorizos y todo, yo creo que ya eso no tiene ningún sentido. Eso, la tienda del pueblo, antes, esa donde lo encontrabas todo, ahora pensando en un mercado global no tiene ningún sentido. Y yo cuando lo empecé, todo el mundo me decía, tú estás loco, pero funciona y tengo autores de 52 países, si no recuerdo mal. O sea, tengo gente no queda ningún sitio en el mundo que no haya... autores que no hayan editado conmigo. ¿En Berlín qué tal? Ya casi un lanzaroteño en Berlín. eso digo yo. Adaptado a la vida de los alemanes. Berlín, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre, desde que llegué a Barcelona, ya estaba pensando en Alemania. Incluso empecé yo, mi primer trabajo en Barcelona fue en el colegio alemán, allí en Barcelona, que estuve dando clases 6 años. Y ahí ya empecé a estudiar alemán. Mi hija, la mayor, que ahora tiene 24 años, nada más nacer, le dije... al colegio alemán y todo el mundo me veía raro porque era una cosa, pero yo ya de alguna manera el subconsciente me estaba diciendo que te ibas a ir. ¿Okay? Sí, y eso te estoy hablando de hace, pues mira, casi 25 años atrás. Y yo estaba en Barcelona, pero yo ya estaba atando hilos, tuve mucho contacto con Alemania, hice muchos conciertos en Berlín, en el Konzerthaus, en diferentes sitios, y siempre que iba, yo no quería ni pensarlo que yo acabaría allí, pero algo me decía que acabaría allí, efectivamente acabé allí.
y la verdad que me gustaría quedarme para siempre. Es el sitio donde me siento más libre ahora mismo del mundo. El alemán respeta mucho eso, ¿no? De la cultura. Sí, sí, es que no... Eso son no, como muy... no yo estuve nada. ahora y la verdad que era como... Yo siempre he conocido más el Reino Unido, pero lo veo como más sofisticado. El alemán es como más... La cultura allí no tiene nada que ver. Piensa que en Berlín son 4 millones de habitantes, 4 un poquito más. Hay 7 orquestas sinfónicas, 3 teatros de ópera. Hay más que lo que hay más que en toda España. Quiero decir, en España tenemos 2 teatros de ópera, allí hay 3 para 4 millones de habitantes, 7 orquestas sinfónicas. Eso no hay en España tenemos 22 en todo el país, y muchas un poco así, orquestas de segunda. Claro, y museos y todo. Y música, no solo música clásica, que puedes ir a escuchar música todos los días. Jazz, todos 365 días al año, hay varios jazz club que hacen música en directo todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, con grupos increíbles. Sí, sí, sí. Claro, o el tipo de música que te guste es igual, encuentras siempre algo en algún sitio, en sitios cosas más experimentales, cosas más clásicas. Es una ciudad súper viva y la cultura está súper protegida porque... En Alemania en general, para ellos es una parte importantísima, ya lo tienen en la Constitución alemana como uno de los pilares de su manera de ver la vida. Los alemanes como son, ¿no? Ya eres medio alemán y tú no, yo de todas maneras, por mi manera de pensar y esto, yo siempre me he sentido muy próximo a ellos, porque a mí me gusta mucho el orden, me gusta mucho... ¿Sí? Parece raro, pero me gusta, yo me siento muy bien allí, trabajo muy a gusto, hay mucho silencio... Tú, perdona, ¿te casaste, o si no te casaste, la madre de tus hijos es española o...? Es de Las Palmas. Entonces, en tu casa se ha hablado español. Sí. Tus hijas son bilingües, entiendo yo. Sí, seguimos hablando español, pero ellas nacieron en Barcelona, las dos, y bueno, pero ya aprendieron alemán desde pequeñas, y ahora la mayor está en Holanda hace 4 años, también habla holandés, ellas hablan 4 idiomas. ¿Y le daban a los instrumentos o no? ¿Él? Al instrumento, a la música. Sí, claro, desde pequeñita, sí, en Barcelona. Claro, es que yo, no ibas a dejar... tanto mi mujer como y yo lo tuvimos claro desde el principio y se los dijimos a las dos. La música es tan importante, la pusimos siempre al mismo nivel que los estudios. No, ni menos ni más, el mismo. ¿Y por dónde tiraron? Bueno, la mayor ha terminado violonchelo en Holanda, la pequeña estudió viola, ha estado 10 años, pero ahora justo este año lo acaba de dejar, la pequeña no creo que, pero lo hacía muy bien, le gusta más el mundo editorial y creo que tirará más por ahí, le gusta mucho leer y la literatura y creo que tirará más por ese mundo de los libros. Vamos a dejar que huele libre. Sí. Yo en principio nunca he tenido ningún interés en que sean profesionales de la música, pero sí que quería que la música fuera una parte importante porque yo creo que es muy importante para la construcción mental y la manera de ver la vida. Luego que sean profesionales o no, la mayor lo tenía... la mayor no lo tenía tan claro. Se fue a Berlín a estudiar diseño. Bueno, cuando empezó a estudiar, que acabó el colegio alemán y acabó la Abitur, que es el Abitur, es la selectividad. Se fue a estudiar diseño gráfico porque ella le gusta mucho dibujar. A mí también, soy muy... Y de repente, una noche, antes de empezar, cambió de idea. Fuimos a ver un concierto y me dijo, por la mañana se levantó y dice, papá, voy a estudiar violonchelo. Que ella ya había estudiado, ya llevaba prácticamente toda la carrera, llevaba ya por lo menos 12 años estudiando el violonchelo desde niña. Y digo, pues nada, a estudiar. Adelante. Bueno, vamos a ya entrar en la recta final, lo decía en la introducción. Bueno, hemos dado un repaso porque también cuando estábamos hablando ahora quería también pensar en el telespectador que a lo mejor no te conoce y quería también que dejaran ver también, bueno, pues ha sido esa clase de lanzaroteño, ¿no? El otro día hablaba con Mario Riverol, un neurólogo que está haciendo avances en Alzheimer, y la verdad que esa excelencia, en este caso tú en la música, en la medicina, pues la verdad que me atrae, ¿no? Y que sean ejemplos de valor. Ahora en una época de tanto Cristiano Ronaldo, Messi, tonterías, pues esto por lo menos a mí me gusta. Tema también un poco por lo que te traíamos. Te contratan, vamos a decirlo así, para darle un impulso y arrancar la Casa de la Cultura, que llevaba ahí en obras muchísimo tiempo, y cuando parece que empiezan a arrancar,
cortan con los cambios políticos en el grupo de gobierno. Y lo que es peor, ya incluso, no sé si tú estás ya, bueno, tienes un litigio, por decirlo de una manera, Sí, sí, sí. en el sentido en que ni te, bueno, además de que te echaron como agua sucia, que se dice, también que te han dejado un dinero a pagar. ¿En qué situación está este Pues sí, conflicto? la verdad que lo que empezó como un proyecto súper bonito, yo me ilusioné un montón y la verdad que lo hice más por una cuestión por pasármelo bien y por arrancar un proyecto que me parecía fascinante, que era esta casa, la Casa de la Cultura, que es una casa de los edificios más bonitos que tiene Arrecife y que se iba a convertir un poco en una infraestructura de referencia. Empecé con mucha ilusión, pero todo se rompió enseguida. Nosotros empezamos, la casa se inauguró en septiembre, recuerdo, justo antes de los Dolores, me parece que fue el fin de semana anterior, y empezamos a trabajar ahí súper bien. Ya estaba todo programado hasta abril de 2018, ya lo tenía todo. Y de repente con la ruptura del pacto a principios de diciembre, pues todo se quedó paralizado, se suspendió toda la programación que estaba prevista, se dejó todo en el aire. Y lo que yo no me esperaba para nada es que una historia política se trasladara luego a... Yo, por supuesto, ya me quedé fuera. Pero, porque hay que explicar que tú, claro, también eras la concejalía en ese momento de Cultura, no sé si era Rafael Juan sí, González. Rafael Juan, que era y el los concejal, otros ya llegan los nuevos y dicen, yo no te fue quiero el que nada. me había contratado, pero claro, me resultó realmente extraño que porque se rompiera el pacto, se rompió toda la programación, se rompió todo, se quedó todo en el aire, ni siquiera a mí pasé meses que no me dijeron nada, tuve que empezar a llamar a todo lo que estaba ya cerrado, a cancelarlo todo. ¿Hay alguno te echó algo en cara? No, claro, varios de los que habían contratado, algunos ni me habla, porque fue todo muy extraño, fue una situación que pensaban que yo les estaba un poco tomando el pelo, porque muy poco profesional todo y muy mal gestionado, porque es independiente. Y si después, una vez acababa esa programación, querían prescindir de mí y hacer otra programación, yo no tengo ningún inconveniente. Yo me comprometí simplemente a hacer el comienzo de la casa un año como máximo, porque yo, como hemos dicho, yo estoy viviendo en Berlín y me hacía mucha ilusión, y Rafael Juan me lo pidió y me pareció una idea súper bonita, pero todo acabó muy mal. Me pagaron, bueno, yo había cobrado una parte justo antes de que la ruptura del pacto. Luego, ni siquiera el nuevo técnico de cultura, el animador sociocultural, Miguel González, se negó a firmar la factura cuando ya estaba todo, el expediente, todo con los 5.300 euros que me debían. Rechazó la factura y presenté... Te contaba con todos los vistos buenos, ¿no? Sí, todo, estaba la retención de crédito, estaba todo, solo faltaba que el técnico, porque el técnico que estaba se fue de baja y creo que continúa de baja por depresión. Él rechazó la factura, pero cuando él rechazó la factura 6 meses después de haberla presentado yo, ya cuando parecía... la rechazó en junio y la factura era del 5 de diciembre de 2017. En junio de 2018 yo me quedé sorprendido porque digo, a ver, llamé al ayuntamiento, intenté tener reuniones con él, con el propio técnico, con la concejala de Cultura, con la alcaldesa, todo fue imposible. Hablé con mi abogado, presentamos una reclamación primero por el registro del ayuntamiento, dándoles 30 días para que rectificaran, ni contestaron, y hemos tenido que recurrir a los tribunales. Hay presentado una demanda en los tribunales y ahora esperar a que se resuelva. Y además estamos ya preparando una querella contra este trabajador por prevaricación, porque los motivos que argumenta para rechazar la factura son motivos políticos, motivos de moving, de maltrato de los trabajadores en el ayuntamiento, cosas que a mí, yo como proveedor o como trabajador del ayuntamiento, no me tienen que afectar para nada, ni me interesan. Si la factura era correcta, si se ajustaba a lo que habíamos pactado y a lo que habíamos acordado, estaba todo, todo el resto de problemas que tengan ellos como trabajadores, a mí no me tiene que afectar para nada. ¿Tú lo ves como
porque hay que decir que este técnico es un hombre conocido del Sí. Partido Socialista. Bueno, ha sido hasta diputado, vamos a decir las cosas como son. Sí. ¿Ves cómo hay un escarmiento por parte de un escarmiento político? No sé si a lo mejor que tú has sido también como un chivo expiatorio, es decir, que tú has sido el que ha pagado por todo el cambio político de... Puede ser, no, seguro, es un castigo político y no solo a mí, es un castigo a Rafael Juan, que era el anterior concejal de Cultura, y a mí yo un poco he sido ahí, sí, el chivo expiatorio, y no solo yo, sino que ha afectado... Cabeza de turco, no me salía... Sí, la cabeza de turco. ¿Tú el chivo expiatorio o cabeza de turco? Exacto, la cabeza de turco. Sí. Y no solo me ha afectado a mí, sino a todas las personas que participaron en la programación, que nadie ha cobrado. ¿Qué dinero se le debe a esa gente también? Nada, es poquísimas son cantidades pequeñas, porque recuerdo Elsa López, por ejemplo, la escritora de La Palma, que vino a hacer una conferencia preciosa, que eran 300 euros, y además se hizo una proyección de una película, gente que vino, artistas, músicos que vinieron por 500 euros, gente... Quiero decir, al final el total de todas las facturas que se deben a lo mejor no llega ni a 2 o 3 mil euros. Será el total de todos los... Pero lo justo para que también mucha gente... Claro, ¿y qué ha pasado con eso? Que muchos pues me han reclamado a mí, que no cobran, han empezado a presionar, pero cuando yo no puedo hacer absolutamente nada porque me veo totalmente fuera y aparte es que no puedo hacer nada, pero me responsabilizan de alguna manera a mí por haberlos llevado ahí, contratado para hacer esas actividades en la Casa de la Cultura, y ahora se ven que 10 meses después no han cobrado facturas que son realmente, que yo no creo que el ayuntamiento no tenga dinero para pagar eso. Ponte que sumen 3.000 euros, a lo mejor 10 o 12 facturas que hay de los artistas, y luego lo mío, si no me lo quieren pagar, ya decidirá el juez si me lo van a pagar o no. Pero claro, me duele también por toda esta gente que vino ahí y que hicieron su trabajo, que fue un montón de público a verlos. Sí, que además lo hiciste tú por ese empeño de activar. Sí, pero bueno, pero me he quedado con todo ese sabor agridulce, porque además yo soy un enamorado de esta ciudad. Soy muy crítico con Arrecife, pero también he sido siempre un enamorado porque es una parte importante de mi vida. Yo estudié ahí el instituto, me pasé muchos días y muchas tardes en el almacén en aquella época. Ahí nos relacionábamos toda la gente de esa época. Para mí fue no lo olvidaré nunca. Y el parque aquí, cuando teniendo el instituto ahí delante, todas las horas que me pasé yo ahí en el parque, a veces fuera de los horarios de clase y también alguna fuguilla de clase también, como era habitual en esa época, pero la verdad que Arrecife para mí es una parte muy importante de mi vida y me da mucha pena verla en el estado en que está, la verdad que... La verdad que sí. La verdad que está la cosa que arde, que se dice. Pues Nino, nos hemos ido muchísimo de tiempo, ha sido un placer de hablar. En este caso, peor, más desagradable esta última parte, pero bueno, siempre me gusta que cuentes la historia tuya también y todo lo que estás haciendo en la Fundación. Nino, ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias, un placer para mí también. Gracias a ti. Las palabras de Nino Díaz, en este caso, bueno, acaba hablando pues ese conflicto en las cosas de Arrecife que van dejando por medio. Bueno, no solo lo dice él, es decir, Arrecife, no sé si ahora me falla la memoria, pero tiene una media de 250 y pico días en pagar a sus proveedores. Es el ayuntamiento que más se retrasa y en este caso, pues Nino va a tener que batallar porque así está mucha gente y él también lo va a tener que hacer. La primera parte, pues también un poco, bueno, de esas actuaciones que se están organizando a través de la Fundación Nino Díaz, ya que todo lo que quería hacer a través de la Casa de la Cultura, pues no le han dejado hacer, pues lo hace también, y decía que, bueno, que este fin de semana esa actuación en el Salón Indira del municipio de Tía. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.